Buenas, buenas chicos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a arrancar con esta clase de músculos de cuello, que es una clase que de por sí pretendo hacerla corta, no pretendo creo que no es necesario, no es que no pretendo, creo que no es necesario que tengamos mucha especificidad en cuanto al origen y la inserción de los diferentes planos musculares de los grupos de los músculos del cuello. Sí necesito, sí considero que necesito que sepan que existen, pero predominantemente es visualizar la imagen y entender a grandes rasgos de dónde a dónde puede ir un músculo con sus direcciones para entender los movimientos. Y además, más que nada, movimientos en conjunto y no tan discriminado como por ahí lo vamos a hacer en todo lo que es la musculatura. Lo hicimos en la musculatura de tronco y lo vamos a hacer en la musculatura de miembro superior. Por lo tanto, es, como dije, una clase que pretendo que sea corta, porque podría ser la continuación, si se quiere, o darse junto con los músculos de erectores de la espalda, que son parte de músculos de la columna, que también algunos inciden en cuello, obviamente en la parte extensora o en la parte posterior, pero estos son específicamente, prioritariamente de cuello y además no solo van a quedarse en lo que son plano posterior, sino que también es un grupo lateral y un grupo anterior. Sin más introducción, vemos una vista general de cómo está dividido el conjunto de músculos del cuello. Vamos a tener un grupo anterior, un grupo lateral y un grupo posterior. Cada uno dividido en dos planos, un plano superficial y profundo, y el grupo posterior que tiene cuatro planos. Un plano superficial, un plano medio superficial, un plano medio profundo y un plano profundo. El plano superficial y medio superficial, que están predominantemente acaparados, el superficial por el músculo trapecio y el medio superficial por el angular, son músculos que, como dice acá, se van a ver en el momento que demos hombro. Así como ya lo mencionamos en erectores de tronco, que también aparecían musculitos que iban a ser vistos en músculos de hombro. Bueno, acá estos mismos músculos que también pueden ser considerados de la espalda o del cuello van a ser vistos en hombro. Así que exceptuando estos dos planos, volvemos a tener dos planos, medio profundo y profundo justamente. Esto en realidad son en muchos casos grupos. Supraioideos son cuatro músculos, infraioideos son otros cuatro músculos. Esto no, son tres musculitos. Los escalenos son tres, anterior, medio y posterior. La sigla ECOM hace referencia al esternocleidomastoideo, que es este gran músculo que es uno muy importante, quizás el más importante de todos los músculos que veremos hoy, es el ECOM, el que sí vamos a darle mayor especificidad en cuanto a origen, inserción y acción. El esplenio podríamos darlo como uno, como dos, de la cabeza y del cuello, lo vamos a dar como uno. De los complexos también está el mayor y el menor, o el de la cabeza y del cuello, sin mayores detalles. Y bueno, acá están detallados los cuatro que van a tener una relevancia con el nervio suboccipital de Arnold, que es es un musculito típico, es un nervio típico que es el que genera la neuralgia, el dolor de cabeza por compresión. Y bueno, en los escalenos que también vamos a ver la relevancia, porque por entre medio de ellos pasa el plexo braquial, que es un tema que vamos a dar más adelante al finalizar toda la musculatura del miembro superior. Bien, sin más preámbulos, como se suele decir, arranquemos por este orden: de anterior, de superficial a profundo; lateral, de superficial a profundo; posterior, de superficial a profundo. Empezamos entonces por el grupo anterior, plano superficial, donde dijimos estaban los supraioideos y los infraioideos. Cuatro musculitos supraioideos, cuatro musculitos infraioideos. Para entender el nombre de estos músculos tenemos que entender que, como vemos en la parte anterior del cuello, acá está la columna vertebral vista desde adelante, y en la parte anterior se alcanza a ver acá un segmento blanquecino que es un hueso. Es uno de los únicos huesos del cuerpo humano que está sostenido pura y exclusivamente por músculos. Por eso en un esqueleto no lo vemos, porque en un esqueleto donde la parte blanda, los músculos, desaparecen, se degradan, el hueso se cae. Entonces nunca lo vemos en un esqueleto real, a menos que alguien se haya tomado el trabajo de sostenerlo con algún alambre. Ese musculito que tiene, ese hueso, perdón, que tiene forma de herradura, acá ustedes están viendo una parte,
pero dobla y hace lo mismo del otro lado. No pretendo dar la anatomía del ioides porque no es tan importante, pero simplemente quiero que sepan que está como una herradura por delante de la garganta. Debajo del maxilar inferior, por delante de la garganta, está ese hueso que es el hueso ioides. Y a partir de ese hueso ioides se toma nombre, los que están por encima del hueso ioides son los músculos supraioideos y los que están por debajo del ioides son los músculos infraioideos. Entonces, el hueso ioideo o ioides es el que le da nombre a estos 4 músculos que van a estar arriba y a estos 4 músculos que van a estar abajo. De ahí el grupo de los supra e infraioideos. Primero voy a detallar cuáles son. La intención, insisto, no es dar origen e inserción, porque lo que simplemente me interesa es que puedan ver dónde se localizan para poder comprender la función. Yo los voy a ir nombrando y en algunos casos voy a dar la relevancia anatómica. No pretendo, insisto, remarcar en origen e inserción, pero por ahí es el nombre el que me indica el origen o la inserción y por eso la voy a mencionar. Si arrancamos con el miloioideo, que es el número 1 y que se los dejé ahí marcado, fíjense que el miloioideo, voy a tratar de empezar a ir dibujando, el miloioideo es todo este músculo que se ve ahí, que sale de una ranurita que está acá, la ranura del miloioideo, en el maxilar inferior, y llega hasta la línea media donde se va a unir con el del otro lado, que acá no se estaría viendo. Entonces el miloioideo es el que literalmente le forma el piso a la boca, al cuello, podríamos decir. Si quiero meter los dedos por debajo de mi mandíbula, voy a estar palpando el miloioideo. El miloioideo es el más ancho y le forma el piso a la boca. Además de ese miloioideo, voy a ir borrando para que no se vea, aparece por fuera, o sea, por debajo del miloioideo, fíjense el miloioideo ahí, número 1, y por debajo aparece la A. ¿Por qué aparece la A y no un número? Porque el número 2, el digástrico, como su nombre lo indica, di quiere decir 2, gastro viene de vientres, ¿sí? Entonces tiene 2 vientres musculares, un vientre anterior y un vientre posterior. O sea que todo este es el digástrico, el que arranca por acá, de una fosita que se llama fosita digástrica que está acá, insisto, no tiene relevancia, se engancha en el ioides, y por eso es supraioideo, y termina en una ranurita que está ahí, que también se llama ranura digástrica, o sea, todo toma nombre, no importa origen e inserción, insisto. Entonces, arranca adelante, tiene un vientre anterior, una parte tendinosa, ya lo vimos en generalidades, como un músculo digástrico eran 2 vientres unidos entre sí por una parte tendinosa. Esa parte tendinosa está enganchada al hueso ioides y luego se va hasta la base del cráneo, en la parte posterior, en la ranurita digástrica. Entonces ya tengo el miloioideo, que lo vimos antes, solamente visualizarlo, y ahora el digástrico. Miloioideo como número 1, el digástrico que es el 2, pero que tiene vientre anterior y vientre posterior. El tercero, que sería el estiloioideo. El estiloioideo nace de una apófisis, que es esta que se ve acá, que es la apófisis estiloides, de la base del cráneo. De ahí nace el número 3 y llega al ioides. Por eso es el estiloioideo. Insisto, no me interesa origen e inserción. Y el último, el genioioideo, que como verán el número 4 no aparece, es el único que no estamos viendo. Pero es exactamente igual que el vientre anterior del digástrico, esta partecita, es como si fuera exactamente igual a esto, pero por encima del miloioideo. Por eso no lo veo, porque está más arriba y está tapado por el miloioideo. Se llama genioioideo porque acá, en la parte interna del maxilar inferior, hay una apófisis llamada apófisis geni, la geni, y de ahí nace y se va hasta el ioides. Entonces, ahí tengo los 4 supraioideos. El miloioideo, que es el que le forma todo el piso a la boca, el digástrico, vientre anterior y vientre posterior, el estiloioideo y el genioioideo, que está por encima del miloioideo y que no lo vemos. Todos esos son los supraioideos. Los infraioideos son
4 también, 1, 2, 3 y 4, pero fíjense cómo el 1 y el 2, mejor dicho el 5 y el 6, hacen una especie de posta, de relevo para actuar en conjunto. Fíjense, el número 5, el esternotiroideo, que está acá, fíjense cómo nace del esternón, estaba mal anotado, yo ya lo modifiqué, o sea que ustedes en el escrito lo ven bien, pero antes decía esternoioideo, estaba mal, es esternotiroideo. Entonces les decía, el número 5 va del esternón y fíjense cómo llega a esta parte blanquecina que es el cartílago tiroideo, que nosotros lo vamos a nombrar cuando demos laringe, parte del sistema respiratorio, pero es la famosa nuez de Adán, el cartílago tiroideo, para que más o menos se puedan ubicar, ¿sí? Eso que se palpan, sobre todo los varones, bien prominente a la altura anterior del cuello, es el cartílago tiroideo o la nuez de Adán. Bien, hasta ahí llega este número 5, que es el esternotiroideo, que va a formar como una especie de posta con el número 6, que es el tiroioideo justamente, porque el tiroioideo sale de la tiroides y llega al hueso ioides. O sea que para que el número 5 pueda llegar al ioides necesita del número 6. Por eso digo que el 5 y el 6 actúan como una especie de posta. Uno llega hasta un punto donde arranca el otro. Entonces, el esternotiroideo y el tiroioideo. Entre los dos van a llegar al hueso de ioides por debajo, infraioideos. El número 7, esternocleidoioideo, es porque va de esternón y clavícula directamente hasta el ioides. Y el último, el número 8, el homoioideo, hace referencia a omóplato, porque nace del omóplato, ¿sí? También es un digástrico, pero porque tiene un sostén ahí insignificante en este punto para poder hacer como una curvita y no quedar por el medio del cuello, pero por eso, en este caso, es considerado todo un vientre en el mismo nombre, no necesariamente necesitamos describir los dos vientres, pero bueno, arranca del omóplato, allá se lo ve, el omóplato en la parte posterior, y llega al ioides, todo como un músculo, homoioide. Una vez que tenemos descripto entonces los supraioideos y los infraioideos, lo que tenemos que ponernos a pensar es para qué están, qué podrían llegar a ser estos músculos. Si nosotros pensamos en la contracción pura y exclusivamente de los infraioideos, obviamente el punto fijo va a estar acá y acá. Es una estructura mucho más pesada que el huesito ioide. Entonces, si se contraen los infraioideos solitos, lo que van a hacer es descender el ioides. Esto sucede a veces cuando tragamos. Cuando tragamos le damos lugar a la boca para que el bolo pase a la faringe y eso hace que descienda brevemente el ioides. Entonces, en parte de la deglución, los infraioideos descienden el ioides para la deglución. Para nosotros ese dato realmente es insignificante. La deglución mucho no nos interesa. Lo que nos interesa es poder mover la cabeza. Y para eso necesitan una acción en conjunto. Cuando los infraioideos se contraen y descienden el ioides queda más abajo, más o menos a esta altura, pero queda agarrado, queda con punto fijo en toda la estructura de la cintura escapular. Por lo tanto, eso le permite a los supraioideos contraerse y en lugar de que se suba el ioides, que el ioides esté agarrado, esté como punto fijo por todos los infraioideos que ya están contraídos, y de esa manera los supraioideos contraerse y descender la mandíbula. Esta es la principal función que a nosotros nos interesa. Nosotros vamos a ver en anato 2, sobre todo en musculito, en lo que es la articulación ATM, cómo la mandíbula sube para masticar, cómo cerramos la boca. Pero para abrirla necesitamos de esta contracción conjunta de los infraioideos para que fijen el ioides y que ese ioides sea un punto fijo para que los supraioideos puedan descender la mandíbula. Sobre todo los del vientre anterior, el genioioideo, el vientre anterior del digástrico y el miloioideo, que también, además de unirse con el del lado opuesto, no lo había mencionado, se une ahí en la parte anterior del cuerpo del ioides. Detalle menor porque nosotros no lo necesitamos, pero ahora necesitábamos marcarlo. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí que sepamos de los supra e infraioideos?
que necesitan actuar en conjunto. Los infraioideos para descender al ioides y darle un punto fijo a los supraioideos para que puedan tomar el punto fijo del ioides y descender el maxilar inferior o mandíbula para abrir la boca y de esa manera poder masticar. Con los que vamos a ver en Anato 2, que son los músculos de la ATM, articulación temporomandibular, que van a cerrar, y estos que van a abrir, vivimos masticando. Abren en conjunto, cierran los de la ATM. Eso es lo que me interesa que hoy quede en claro. Si seguimos adelante, pasamos al grupo anterior, plano profundo. Acá ya con más tranquilidad, son más sencillos. Tenemos tres músculos, el largo del cuello, el recto anterior menor, o también llamado recto de la cabeza, claramente porque es más chiquito y porque solo involucra la cabeza. Esto sería una vista anterior del hueso occipital de la cabeza, o sea, acá estaría la cara, si la dibujáramos, pero no la dibujamos, ¿sí? Acá estaría la boquita, la naricita, el hueco de la nariz, acá estaría el ojito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto sería la base del cráneo sin el cráneo. Entonces, esto es el occipital, parte del cráneo. Vemos que el recto anterior menor solamente agarra el occipital y se va hasta el atlas. Esta es la primer vértebra cervical o atlas. Por lo tanto, es un músculo que está en el plano anterior, en el grupo anterior, perdón, y que solo agarra la cabeza y la mueve con respecto al atlas. Por lo tanto, es solamente flexor de cabeza. El recto anterior menor o recto de la cabeza solo va a ser flexión de cabeza. En cambio, el recto anterior mayor, fíjense que también nace de la base del cráneo, pero sigue más abajo y llega a las transversas de varias vértebras cervicales, justamente para no entrar en detalle. Lo que me interesa que podamos entender es que va a flexionar la cabeza, pero también va a flexionar el cuello, porque va a flexionar varias de las vértebras cervicales. Entonces, el recto anterior mayor es flexor de cabeza y cuello. El recto anterior menor solo es flexor de cabeza. Después está este recto lateral que mucho no incide. Si alguien lo quiere tener, es inclinador lateral de la cabeza, pero no es de mayor importancia. Bien, si me voy al al largo del cuello, el largo del cuello es todo esto. Tiene tres fascículos. Un fascículo vertical, que es este que se ve acá. Todo esto que se ve acá es el fascículo vertical, ¿sí? Que va bajando así rectito. Después tiene un oblicuo descendente que nace de la base del tubérculo anterior del atlas, no importa el dato, o sea, acá está el atlas, nace del atlas y baja oblicuo hacia afuera, hacia las transversas cervicales. Vamos a cambiarle de color, así nos queda discriminado. Acá. Y después tenemos un oblicuo ascendente que nace de los cuerpos vertebrales, cervicales y dorsales, y también se va hacia las transversas cervicales. Insisto, origen e inserción no me interesa remarcarlo, pero entre la oblicuidad descendente de uno, la oblicuidad ascendente del otro y la rectitud o verticalidad de otras fibras forman todo el largo del cuello. ¿Podríamos hacer un análisis indiscriminado por fibra? Sí, sería un detalle que no necesitamos, por eso quiero simplificar esta clase, y lo que va a hacer el largo del cuello es flexionar predominantemente cuello, porque fíjense que a la cabeza no llega, y eso es lo que quiero marcar. Tengo uno que es flexor pura y exclusivamente de cabeza, tengo uno que es flexor de cabeza y cuello, y tengo uno que es pura y exclusivamente flexor de cuello. Eso es lo que quiero remarcar. El largo del cuello, flexor de cuello. El recto anterior menor o recto de la cabeza es flexor de cabeza solamente. Y el recto anterior mayor es flexor de cabeza y cuello. ¿Por qué? Por el origen y la inserción, que sin detalle lo podemos visualizar. Uno va solo de cabeza al atlas, otro va del atlas a el resto de las cervicales y el otro va de cabeza a muchas cervicales. Y eso nos permite comprender la diferencia en las funciones. Hasta ahí, grupo anterior. Plano superficial, plano profundo. Me voy al grupo lateral, quizás uno de los más importantes, sobre todo el plano superficial. El esternocleido-occipito-mastoideo, esternocleido-occipito-mastoideo, que nos está diciendo todos sus puntos de anclaje. Esternón,
Esterno, cleido, clavícula, origen. Esternón y clavícula. Inserción, parte del occipital, línea curva occipital. Y, lo que acá ya no se está viendo, la mastoides del temporal. Esternocleido occipitomastoideo. O sea, cintura escapular y cráneo, pasando del lateral hacia posterior. Este musculito esternocleido occipitomastoideo que se encuentra en el lateral va a tener múltiples funciones. Una de las principales funciones por estar en el lateral, por pertenecer al grupo lateral, es que va a ser inclinador homolateral, que quiere decir va a inclinar al mismo lado. Si yo acá tengo la oreja, este es el agujero externo, o sea que acá estaría la oreja. Si esta es la oreja, cuando este músculo se contraiga va a tratar de llevar la oreja hacia el mismo hombro. Eso hace una inclinación hacia el mismo lado, homolateral, inclinador homolateral. Además, por tomar de este punto que es posterior y tratar de llevarlo hacia adelante, lo que va a hacer es que los ojos miren hacia el lado opuesto. Fíjense que yo acá estoy analizando el músculo ECOM derecho y cuando el músculo ECOM derecho se trata de acercar de posterior a anterior, los ojos miran hacia la izquierda. Eso quiere decir que es un músculo rotador contralateral, o sea, me hace mirar al lado opuesto del músculo que se contrae. Se contrae el derecho, miro a la izquierda. Si se contrae el izquierdo, miro a la derecha. Es rotador contralateral. Inclinador homolateral, dijimos, rotador contralateral. Esas dos primeras funciones no tienen discusión, no tienen diferencias dependiendo del punto de vista del que lo veamos. Pero hay una tercera función que va a ser variable hoy en la anatomía y el día de mañana en la biomecánica, donde vayan a empezar a pensar en diferentes posturas. Si yo a este músculo lo tomo hoy en posición anatómica sin acción de la gravedad, va a traccionar de atrás y va a ser extensor de cabeza y cuello. Hoy es así. Pero como es un músculo que muy pocas veces realmente solo actúa en posición anatómica y por contracción de la gravedad, quiero que sepan que más adelante esta tercera función va a variar mucho dependiendo de la posición en la que esté la cabeza. Entonces, hoy este esternocleido occipitomastoideo en posición anatómica y sin acción de la gravedad va a ser inclinador homolateral, rotador contralateral y extensor de cuello. Hasta acá es lo que voy a evaluar yo en anatomía. Yendo un poquito más porque no puedo con mi genio y porque es lo que van a ver más adelante, y como ya vimos los suprainfraioideos, si este musculito estuviera actuando luego de una leve flexión de cuello, si yo contraigo los infraioideos que tiran el ioides para abajo, y eso hace que yo pueda descender la mandíbula, pero a su vez están contraídos los de la ATM, fíjense el quilombo que estoy armando, bueno, todo esto lo van a ver en biomecánica. Entonces, si yo contraigo los de la ATM, temporal y macetero, que los vamos a ver el cuatrimestre que viene, la mandíbula no la puedo abrir porque estos músculos son muy fuertes. Entonces, cuando yo tengo la boca bien cerrada, fuerte, mordiendo, y a su vez contraigo los infra y supraioideos, el cuello se flexiona, porque los intraioideos tiran del ioides, los supraioideos tiran de la mandíbula y como la mandíbula está cerrada, tira todo el cráneo para abajo. Ahí se hace una flexión de cuello por una combinación de tres grupos musculares. Bueno, cuando esto sucede, la cabeza rota brevemente hacia adelante y este musculito, que ahora lo veo bien definido atrás, pasa a quedar casi a esta altura. O sea que si este es el punto articular, cuando tiraba de atrás era extensor, pero cuando está acá, tira de adelante y pasa a ser flexor de cuello. Así de loco es, así de compleja es la biomecánica que van a ver el año que viene, cuando empieza a incidir la gravedad y cuando empiezan a variar los músculos dependiendo del lugar a donde se encuentren. Hoy es anatomía,
Es el primer paso que tenemos que comprender para el día de mañana darle una vueltita de tuerca. Por eso digo, hoy es extensor. Pero me gusta que ya empiecen a pensar que las cosas no son estáticas. Que las veo primero en estática para después poder analizarlas en movimiento. Entonces, hoy es inclinador homolateral, rotador contralateral y extensor de cuello. Mañana tendrá una complejidad mucho mayor. Si paso al plano profundo, es algo más tranquilo. El plano profundo son 3 musculitos, el escaleno anterior, medio y posterior. Todos nacen de las transversas cervicales en general. El anterior, que es este que veo acá, se va a insertar en la primer costilla, que es esto que visualizo acá, pero en un tubérculo muy particular, muy importante, que es el tubérculo de Liszt-Frank, que lo hemos mencionado cuando dimos tórax, primer costilla, cara superior de la primer costilla. Primer costilla, recordemos, era la única que tenía una cara superior y una cara inferior. En ese tubérculo de Liszt-Frank se inserta el escaleno anterior. Este sería el escaleno anterior. De las transversas cervicales hasta el tubérculo de Liszt-Frank de la primer costilla. El escaleno medio claramente es el que le sigue, que es este que está acá. Vamos a dibujarle una M de medio. También de las transversas cervicales a la primer costilla y también hay veces que vemos un fasciculito que llega a la segunda. Detalles más, detalles menos, primer, segunda costilla. Lo que me interesa marcar es que entre el escaleno anterior y el escaleno medio se forma, junto con la primer costilla, lo que vamos a llamar el triángulo de los escalenos. Ahí está. En un ratito lo vamos a hablar. Entonces, hablamos del escaleno anterior, hablamos del escaleno posterior y vemos que entre los dos escalenos, anterior y medio, más la primer costilla, se forma el triángulo de los escalenos. Punto suspensivo para eso hasta dentro de 2 minutos. El último que vemos allá en el fondo es el escaleno medio, que también nace de las transversas cervicales y que llega a la segunda costilla directamente. ¿Sí? Muscularmente hablando, no tiene injerencia sobre el triángulo de los escalenos. Una vez que queda definido de dónde a dónde van los músculos, la función simple que tienen estos músculos es la de inclinar lateralmente, homolateralmente, mejor dicho, al cuello. O sea, inclinan el cuello hacia el mismo lado del que se mueven. ¿Sí? Inclinación homolateral. Así de sencillo. Ahora bien, así como vimos el ECOM y vimos los escalenos desde el punto de vista anatómico y hacia dónde mueven el cuello, también les tengo que decir que suelen cumplir una función, sobre todo los escalenos y en parte el ECOM, de inspiradores accesorios. Cuando nuestro volumen respiratorio necesita llegar al máximo, estos musculitos pasan a tomar punto fijo en la columna y elevan el tórax. Elevan el tórax. Y eso hace que los escalenos en la primera y segunda costilla, nada más. Después van a necesitar del pectoral mayor también que colabore y de otro grupo de músculos también, inspiradores accesorios, el serrato menor postero superior, por ejemplo, que ya lo vimos en músculos de la espalda. Van a necesitar que colaboren para hacer ese movimiento de asa de balde que le vimos a las costillas y aumente el eje transversal. Y el ECOM va a tirar del esternón para arriba para aumentar en ese movimiento de manija de bomba el eje anteroposterior. Por eso decimos que cambiándole el punto fijo cuando necesitamos aumentar el volumen, la capacidad torácica, el volumen inspiratorio, toman punto fijo en columna y en cabeza y mueven al tórax hacia arriba, aumentando el eje transversal y anteroposterior y mejorando el volumen respiratorio. Por eso son músculos inspiradores accesorios. Pero lo hice a propósito el dejar este análisis para después, porque lo común es que muevan en la cabeza y el cuello. ¿Sí? Eso es lo común, eso es lo que nosotros más vamos a analizar el día de mañana. Como dato accesorio, la inspiración accesoria. Bien. Sigo con este grupo lateral para entender qué es esto del triángulo de los escalenos. En este grupo lateral, solo quedándome en el plano profundo, que es el que estábamos analizando acá, donde teníamos los escalenos y predominantemente el anterior y el medio, formaban con la primer costilla el triángulo de los escalenos. Esto toma mucha relevancia porque por ahí, como vemos en esta imagen, que está abierto el escaleno anterior y el escaleno medio, este sería el escaleno anterior, está abierto,
y este el escaleno medio que está abierto. Vemos que por ahí pasan tres grupitos de nervios o tres raíces nerviosas que en realidad van a ser troncos primarios de lo que vamos a conocer en un tiempo como el plexo braquial. Entonces, en este triángulo de los escalenos está pasando el plexo braquial, los troncos primarios del plexo braquial. Y además, esa arteria que se ve ahí, que es la arteria subclavia. Entonces, por dentro del triángulo de los escalenos pasa los troncos primarios del plexo braquial y la arteria subclavia. Importante porque cuando estos músculos se contracturan, pueden comprimir ese plexo braquial. Sobre todo en esta función de inspiración accesoria que tienen. Una persona EPOC con una capacidad respiratoria restrictiva, que necesita mucho volumen porque tiene muchos alvéolos dañados, empieza a utilizar los escalenos de una manera cotidiana. Esta forma accesoria que yo les dije que tenían como inspirador accesorio pasa a ser cotidiana. Entonces esos musculitos que no están preparados para eso se hipertrofian demasiado, se contracturan y pueden empezar a dar compresiones de plexo braquial que puede dar sintomatología de denervación y impotencia funcional a todos los músculos del miembro superior, porque el plexo braquial va a ser el que vamos a ver como principal origen de lo que van a ser los nervios que inerven a los músculos del miembro superior. Pero bueno, eso será más adelante. Por ahora la relevancia anatómica. Bien, pasemos al último grupo, el grupo posterior, en lo que sería el plano medio profundo. Recordemos que el plano superficial y el plano medio superficial los veremos en hombro. Nos queda el plano medio profundo y el plano profundo. En el plano medio profundo tenemos el complexo mayor, complexo menor y el esplenio de cabeza y cuello, que los podemos dar por separados o los podemos conceptualizar todos juntos. Acá estaría de un lado el complejo de la cabeza y del otro lado el complejo del cuello, o si vemos ahí, este sería el complejo del cuello, que por eso digo lo podemos tomar todo junto como el complejo de cabeza y cuello, todo junto, se me fue un poquito ahí la flecha, y acá bien separado el complejo mayor y el complejo menor. Quiero dejar en claro que la importancia de estos músculos va a ser actuando bilateralmente, todos juntos, en la extensión de cabeza y cuello. Es lo primero que quiero remarcar porque ahora voy a entrar en un detalle más fino, pero lo que pretendo que recuerden de este plano medio profundo es que actuando bilateralmente, quiero decir, de un lado y del otro, derecho e izquierdo, tanto el complejo mayor, menor como el esplenio, van a ser extensores de cabeza y cuello. ¿Sí? Ahora, si entramos en un detallecito un poquito más marcado, si me tomo el complejo mayor va a ser predominantemente extensor de cabeza. ¿Sí? Y hasta podríamos darle, extensor de cabeza y cuello, perdón, extensor de cabeza y cuello seguro. Pero decía, y hasta podríamos entrar en un detalle más fino, donde como el origen es este y la inserción es lateral, el movimiento va a ser oblicuo y lo que va a hacer, si esto es atrás y los ojos estarían allá adelante, va a hacer que la cabeza mire al lado opuesto. O sea que el complejo mayor, contrayéndose de un lado solo y él solito, va a colaborar con la rotación contralateral. No es el detalle que voy a pedir. Lo estoy dando para aquel que le guste mucho esto lo van a dar predominantemente en biomecánica. Yo quiero, insisto, ya aclaré que el grupo posterior, plano medio, en conjunto y bilateral son predominantemente extensores de cabeza y cuello. Ahora estoy en aquello más fino para el que quiera un poquito más de detalle, para que busque el 10 en el examen. El complejo mayor obviamente va a ser extensor de cabeza y cuello, pero además va a tener un componente rotatorio contralateral. Me va a hacer mirar al lado opuesto. El complejo menor también va a ser extensor de cabeza y cuello, como ya lo vimos en la generalidad, pero si lo analizo solito y de un solo lado, o sea, homolateral, fíjense cómo va a tirar de la apófisis mastoides y va a inclinar la cabeza al mismo lado, inclinación homolateral, y la rotación que va a generar también va a ser homolateral porque los ojitos que estarían allá adelante van a mirar hacia el mismo lado. Entonces, si analizo solo el complejo menor, además de ser extensor,
va a ser inclinador y rotador homolateral. Insisto, estos detalles no van a ser solicitados de primera mano para regularizar la materia, sino para aquel que quiera o esté aspirando a un coloquio o una nota mayor. Y además para ir introduciéndolo en lo que van a ver en biomecánica. Por último, el esplenio de cabeza y cuello, que toma apófisis mastoide y parte del occipital para dirigirse hacia predominantemente las espinosas del segmento cervicodorsal, va a ser obviamente extensor de cabeza y cuello, porque toma el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello, ¿sí? Pero además va a ser inclinador homolateral y rotador homolateral, ¿sí? Porque acá están los ojitos y me van a hacer mirar hacia el mismo lado, porque va a llevar la parte lateral de cabeza y cuello hacia la línea media, por detrás. Por lo tanto, los ojos van a girar hacia el mismo lado. Entonces, el esplenio y el complexo menor tienen un análisis muy similar. En conjunto y bilateralmente son extensores de cabeza. De un solo lado, o sea, contracción homolateral, van a ser a su vez inclinadores y rotadores homolaterales, me hacen mirar al mismo lado. En cambio, el complexo mayor es el único que va a ser extensor, pero que va a rotar hacia el lado opuesto. Insisto, para lo básico, lo dije como 4 veces, creo que quedó claro, el que aspira simplemente al 6, el que se esté dando demasiada manija con esto, sepa que los tres juntos, o sea, todo el plano medio profundo, lo que hacen actuando bilateralmente es extender cabeza y cuello. Punto y aparte. Último grupo, o último plano, mejor dicho, dentro del grupo posterior, el plano profundo. Tenemos dos rectos, el recto menor de un lado y del otro, los dos rectos menores, y dos rectos mayores, de un lado y del otro. Fíjense cómo estos rectos toman la base del cráneo, la base del occipital, y llegan a la primera y segunda vértebra, esto es atlas y axis, a la parte de las espinosas. Por lo tanto, contrayéndose o bilateralmente de los dos lados, son extensores predominantemente de cabeza, no alcanzan a extender el cuello porque no llegan más abajo en las cervicales. Entonces son extensores de cabeza. Si lo hago contraer de un solo lado y sobre todo el recto mayor, que tiene mayor brazo de palanca, que se aleja un poquito más, va a colaborar en una inclinación homolateral y en una rotación homolateral, porque el ojito que está acá adelante va a mirar hacia el mismo lado, ¿sí? Entonces, mismo que dije antes, como generalidad, los dos rectos, menor y mayor, van a ser extensores solo de cabeza. Si tomo de un solo lado y predominantemente el recto mayor, va a ser inclinador homolateral y rotador homolateral. Si nos quedamos con los oblicuos, menor y oblicuo mayor, la cosa cambia un poquito. Obviamente que si los junto con los rectos, sigue haciendo lo mismo. O sea que yo puedo hablar de que todo el grupo posterior plano profundo son extensores de cabeza, porque al contraerse de los dos lados, acá tengo el oblicuo menor también y el oblicuo mayor también, junto con los rectos, lo único que va a hacer es extender cabeza. O sea que todo el plano profundo junto de los dos lados es extensor de cabeza. Punto y aparte. El que quiera un poquito más de especificidad, decía, el oblicuo menor, si lo analizo, va a tirar del cráneo hacia el lateral, por lo tanto el ojito va a hacer que se vaya hacia el lado opuesto, va a ser rotador contralateral el oblicuo menor, siempre que lo contraiga de un solo lado y él solito. Tiene muy poco vientre muscular, o sea que no va a ser tan importante esta función. Insisto, la remarco para aquel que quiera estas especificidades. El oblicuo mayor va a hacer lo opuesto, porque va a agarrar la transversa del atlas y la va a llevar hacia la línea media por detrás. Por lo tanto, el ojito va a mirar hacia el mismo lado. Va a ser rotador contralateral. Y además va a tener mucho más brazo de palanca para inclinar
homolateralmente. Entonces, en especificidades, además de que ambos bilateralmente son extensores de cabeza, en especificidades el oblicuo menor es rotador contralateral y el oblicuo mayor es rotador homolateral e inclinador homolateral. ¿De qué? Predominantemente de cabeza, como ya lo veníamos hablando, no incide en cuello. Todo el plano profundo no incide prácticamente en cuello, porque es muy cortito. El plano superficial sí actúa en cabeza y cuello. Bien, una vez terminado eso, podríamos decir que finalizamos todo lo que es la actividad de los músculos del cuello. Me queda un último detalle, que es que entre estos 4 músculos, cuando los vemos juntos, hay otra relevancia neural. Acá podemos visualizar el recto menor, el recto mayor, que forman como una pared interna. Después tengo el oblicuo menor y el oblicuo mayor, que uno forma como una especie de piso y el otro como una pared externa para un triángulo. Este triángulo le permite la emergencia a este nerviecito, que es la raíz posterior de C1 del primer nervio cervical, y que se le da el nombre de nervio suboccipital, porque al ser C1 está por debajo del occipital, suboccipital de Arnold, ¿sí? O C1, raíz posterior de C1. La importancia es que cuando estos musculitos se contraen, y se contraen mucho, porque cuando uno está con la cabeza inclinada hacia adelante mirando el telefonito, o mirando la notebook, o mal sentado, etcétera, etcétera, o mirando dónde va caminando, dónde va pisando, cuando esta cabeza está hacia adelante, los músculos que tienen que sostener esa cabeza son todos los músculos extensores, ¿sí? Entonces, esos músculos extensores se contracturan y pueden comprimir el nervio suboccipital de Arnold. Y eso genera una neuralgia, un dolor de cabeza que sube por todo el cráneo de atrás hacia adelante. Esa neuralgia, esa neurocefalea, puede ser por contractura de los músculos posteriores. Por eso nunca está de más intentar elongarlos y masajear muy levemente la zona posterior cuando hay un dolor de cabeza para ver si lo descartamos y puede ser por esta lógica. Si no, será por otra cosa. Pero, insisto, una relevancia anatómica o clínica que es interesante tener en cuenta. Entre todos los músculos del plano profundo se forma este triángulo, ¿sí? Los rectos, el oblicuo menor y el oblicuo mayor, se forma este triángulo que le permite la emergencia a la rama posterior del primer nervio cervical o nervio suboccipital de Arnold, que es el que da una cefalea, un dolor de cabeza en todo el epicráneo, que va de atrás hacia adelante. Muy bien, dicho esto, finalizamos con esta clase, con la clase de músculos de cuello, donde tratamos de no enfatizar en origen e inserción, sino más que nada en visualizar la imagen para poder entender qué funciones cumplen estos músculos a raíz de su origen e inserción básico. Nos vemos la próxima.